Las películas de las que voy a hablar van a tener una serie de criterios que voy a seguir al pie de la letra. El primer criterio es haberlas visto. O sea, no voy a hablar de una película de oídas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que habla de una película, de un libro, de una canción, o de una pieza musical, o de una obra de arte, de oídas, sin haberla visto en su vida. ¿Vale? No, yo lo que voy a hablar aquí, las películas que voy a citar, una de las normas es que yo las tenga que haber visto. Un segundo criterio, las películas de las que voy a hablar creo que deben ser vistas una vez en la vida. Creo, no es obligatorio. Nadie se ha muerto o nadie es menos sabio por no haber leído El Quijote. Nadie es menos sabio por no haber visto una sola imagen de la Gioconda. Nadie es menos sabio por no haber visto o por que no verá en su vida una determinada película. Pero sí que creo que aquellas personas que les gusta el mundo de la cultura, que les gusta el arte, que les gusta, pues, no sé, un poco el cine, yo creo que sí que hay determinadas películas que tienen que hacer el esfuerzo de ver. Si no las ven, no pasa nada, cuidado. Hay que intentar hacer ese esfuerzo de ver esas películas, pero no todo nos tiene que gustar a todos. Y el tercer criterio que voy a utilizar para hablar aquí de cine va a ser el de que la película de la que hable me haya gustado. ¿Por qué? Porque no me gusta criticar. No me gusta criticar negativamente. Entonces, pues a lo largo de mi vida he visto multitud de películas, muchas no me han gustado, pero sé el esfuerzo que hay detrás de la realización de ese material. Y el que no me hayan gustado a mí no quiere decir que no sean buenos films. Seguramente son films excelentes. De hecho, algunas de las películas que no me gustan son films excelentes, que merecen estar dentro de la historia del cinema, pero por lo que sea, ese director o ese momento en que la he visto no ha conectado o no ha conseguido conectar con mi sensibilidad como espectador. No tiene nada de raro. Esto nos pasa en cine, nos pasa en literatura, nos pasa en todo. Entonces, tres cosas: haberla visto, que me haya gustado y que yo considere que es una película de visión importante, no imprescindible, sí importante, para aquellos que amen el cine, que amen el arte. Hoy voy a hablaros de una película del año 1925. Una película silente, cuando el cine aún era silente. Silente no significa nada más que la cámara grababa y no recogía ningún sonido, no como ahora en que yo estoy hablando y la cámara está recogiendo al mismo tiempo que mi imagen está recogiendo mi voz. Silente significa eso, que la cámara no recogía ningún sonido, ni ningún aparato recogía ningún sonido, ningún aparato externo a la cámara para incorporarlo a la película. Pero esto no quiere decir que en la proyección la película fuese silente. Las grandes películas muchas veces se proyectaban con un acompañamiento orquestal y con una partitura compuesta expresamente para esa película. Partituras que en muchos casos se han perdido. Y es faena, es trabajo de los arqueólogos del cine encontrar esas partituras perdidas. Porque están, porque se han hecho. Y no partituras de cualquier mindungui, que había grandes compositores. No quiere decir que los compositores que componen para el cine no sean grandes, ¿no? Pero había grandes compositores que hoy en día pues admiramos sus obras en conciertos, que componían para el cine silente. Perdonadme por lo de mindungui, no he querido menospreciar a ningún autor musical ni a ningún compositor. Y de hecho, hoy en día se considera a los compositores de bandas sonoras,
se considera que sus obras son excelentes y por ello muchas veces se hacen conciertos o se hace esto mismo, se proyecta la película y una orquesta en vivo está tocando la música de la película, compuesta para esa película. En muchas ciudades hoy en día también se hace esto. No solamente pasaba esto, sino que en sitios más pequeños, pues a lo mejor pues había un piano como este de pared, como este piano, y el señor del piano pues tocaba según lo que iba pasando por allá. Si tenía una partitura que alguien le había hecho llegar, pues tocaba esa partitura para la película, y si no tenía ninguna partitura, iba mirando las imágenes e iba improvisando. Incluso había gente que comentaba esas imágenes, y ahora sale el tipo por el lado izquierdo, ¿se dará cuenta? ¿No se dará cuenta? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le va a pegar? Había gente encargada de amenizar con la voz la película Silente. Vamos a hablar de una película Silente, de una película que se hizo para un aniversario. Con este dato ya mucha gente ya sabrá, 1925, Silente, aniversario, blanco y negro. No me atrevo a decir en blanco y negro, puesto que hay un momento en que la película tiene un tono de color. Hay un objeto que lo colorearon como se coloreaba antes. El cine en color no lo descubrió Eisenstein, que es el director de esta película. El cine en color, pues ya Méliès ya hacía películas en color, y lo que tenía era un montón de artesanos trabajando, coloreando a mano los negativos. Tela de trabajo, tela. Pues se coloreaban a mano muchas veces los negativos. Incluso muchas veces las películas, no, como eran un trabajo enorme, y el cine, como todo, está hecho para ganar dinero, pues no te lo hacían en color, pero según el tipo de escena te hacían un virado más o menos para darle tonos dramáticos, ligeros, etc. Por ejemplo, pues hay una película de Douglas Fairbanks que está hecha así, ¿no? Con tonos virados para marcar momentos. Bien, nos vamos a centrar en la película de la que quiero hablar hoy, que es El acorazado Potemkin o Potionkin, del año 1925, dirigida por el señor Eisenstein, uno de los mejores directores de la historia del cine. Al señor Eisenstein, un director de cine que ya tenía un bagaje a sus espaldas, le encargaron en el año 1925 una película para conmemorar la Revolución Rusa. Entonces el señor Eisenstein, ni corto ni perezoso, cogió a Edouard Tisset y se fue a Odessa a rodar la película del aniversario de la Revolución. ¿Qué eligió el señor Eisenstein para rodar la película? Eligió un momento concreto del año 1905, durante la guerra ruso-japonesa, una guerra que nos han vendido, en la que una potencia europea se enfrentaba a una potencia o a un ejército no europeo. La potencia europea perdió la guerra. Hay algunas películas muy buenas sobre este conflicto. Entonces el señor Eisenstein escogió ese momento, un momento del año 1905, durante el conflicto. El momento fue en Odessa, en que había una huelga de trabajadores. Y entonces los marineros del acorazado Potionkin, que estaban destinados en aquella base, se rebelan contra sus oficiales y deciden apoyar a los obreros. Hasta aquí puedo contar. No me gusta destripar lo que pasa en las películas. Yo creo que la gente que llega al cine a ver una película, aunque sea del año 1925 y esté en todas las historias, no me gusta destriparla. Creo que la gente merece llegar y verla por primera vez. Y la única manera de verla por primera vez es sabiendo el mínimo sobre esta. Hombre, un poco del argumento no pasa nada, ¿no? Pero sabiendo el mínimo, no sabiendo desenlace.
nazis. El señor Eisenstein cogió, se fue con Edouard Tissé. Yo hasta ahora he pensado que Edouard Tissé era el único fotógrafo de la película. Se ve que hubo otro fotógrafo llamado Vladimir Popov, no sé nada de este señor, la verdad no sé nada, pero se ve que hubo dos señores que hicieron la fotografía del film y empezaron a rodar. Fue un producto hecho en poco tiempo, tuvieron muy poco tiempo, unos 3 meses, lo hicieron deprisa y corriendo, con todas las prisas. Se acercaba el día y, bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, a la hora de la verdad, mucha planificación, pero es la hora de la verdad, todos deprisa y corriendo. Las últimas escenas de la película cuentan que se estaban montando justo en el momento en que se empezó a proyectar la película. Yo ya no sé si esto es cierto o forma parte del mito. Lo que sí es cierto es que estuvieron hasta el último día. Eisenstein era un tío muy sesudo, ¿eh? Era un señor que planificaba cada aspecto y cada toma de su film, pero al máximo. Era un tío súper sesudo. Era un tío muy exigente, bueno, de estos directores en la línea de los grandes directores de cine. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los grandes directores de cine son exigentes, aunque no lo parezca, aunque parezca que son exigentes. Pues cuentan eso, que en la sala de proyección aún estaban montando la película. Resulta que esta película, hecha para un aniversario, con prisas, llegó a ser, o ha sido hasta hace poco, una de las mejores películas de la historia del cine, considerada por muchos críticos durante mucho tiempo como la mejor película de la historia del cine. No sé si actualmente es considerada o no, me da igual. Sea la mejor o no, es una película muy buena. Es indiferente si es la mejor, si está la primera, la cuarta, la quinta. Me es indiferente la consideración en que la tenga la gente y los críticos. La película es de 10, es buenísima, es una excelente película. ¿Por qué es una buena película? Pues por la manera de montarla, por la manera en que disponía la cámara, por el punto de vista que adoptaba, por cómo en algún momento de la película movía la cámara, ¿vale? Eisenstein es uno de los directores que es considerado director montador, ¿eh? Hay dos maneras de dirigir cine o de hacer cine. Una es el director, digamos, de la escuela americana, dejar la cámara y que todo fluya alrededor de la cámara, y otra cosa es poner la cámara y ir haciendo planos y montar estos planos de la manera que tú quieres. O sea, puedes hacer que los actores se muestren ante la cámara y caminen y la cámara los siga sin ningún montaje aparente, o puedes hacer diferentes emplazamientos y luego montarlo todo en la sala de montaje y hacer una película muy montada, muy picada, ¿no? Donde, por ejemplo, un actor está hablando y de pronto pues un enfoque de la boca, de pronto pues un enfoque de la mano, de pronto pues un enfoque del contrario. Puedes hacerlo de la manera más americana, entre comillas, que es dejar la cámara y que los actores pues se muevan ante ella y que haya pues un plano, contraplano, plano, contraplano, un plano general. Hay muchas maneras y todas son válidas. El señor Eisenstein lo que hizo pues bueno, digamos que hizo un montaje muy cuidadoso de la película. Por lo demás, utilizó técnicas que ya utilizaban los grandes directores de cine, y en esto no quiero decir ni que sea bueno ni malo, sencillamente es así. Todos los grandes directores al final van a recurrir a lo mismo, por mucho que los críticos quieran diferenciar cosas. ¿En qué consisten estas cosas? Pues hacer planos para mostrar grandes multitudes y trabajarlos para que con poca gente poder mostrar o poder hacer creer al espectador que allí había pues muchas más personas de las que en realidad hay en el plano.
Esto ya lo hacía David Ward Griffith, por ejemplo, ¿no? Y no lo digo por demérito de Eisenstein, cuidado. Lo digo para que se entienda que, por mucho que se empeñen los críticos, los grandes directores se tocan. Y se beben unos de otros, y utilizan métodos muy parecidos. Por ejemplo, algo que hace Eisenstein también es personalizar el drama. Es una película colectiva, es una película de huelga, de obreros, de una rebelión colectiva. Sin embargo, él sabe que para captar la emoción del espectador, debo poner la cámara y debo poner el foco en determinadas cosas y en determinados personajes, y que estos personajes sean importantes para el espectador y expresen emociones, y el espectador se sienta cogido por estos personajes, se siente identificado, sienta su angustia, y esto Eisenstein lo hace. No es el único director que lo ha hecho, lo han hecho otros. Eisenstein lo hace con gran maestría. Cuidado. Entonces, pues, hace estas cosas. Digamos que utiliza recursos que muchas veces hemos criticado en otras cinematografías. Sin embargo, en Eisenstein o en otras cinematografías alabamos estos recursos o queremos hacer ver que no los utilizan. Que esta es otra. O sea, el material está ahí. Pero yo como crítico cierro los ojos y digo, como mostrar este recurso va en contra de los principios colectivos, hago ver que no existen, no están ahí. No, señor, el señor Eisenstein utilizaba esos recursos, ¿vale? Y con gran maestría. La escena cumbre para mí del film es la escena de las escaleras de Odessa. Es una escena fantástica en donde se ve un montaje perfecto de cómo el ejército entra a matar a la gente, a asesinar. Es magnífica la escena. Es una escena que se produce, o sea, si miramos cómo fotografía Eisenstein a los cosacos y miramos escenas, no ya escenas de pintores próximos, como por ejemplo pueda ser Goya, ¿no? Los fusilamientos, sino escenas de hace más de 2000 años, grabadas de arqueros disparando, o sea, de un ejército de arqueros o de un ejército de carros marchando. Oye, pues calcado la toma a cómo un artista hace 2000 años esculpió en un relieve a unos arqueros disparando. O sea, la misma disposición, la misma geometría, los mismos ejes. Es curioso esto. Bueno, esto lo digo no como de mérito, lo digo como una gran virtud. Es curioso como un artista 2000 años después muestra una agresión organizada de la misma manera. Es curioso. Para mí la escena es de 10, esta escena. Toda la película es de 10, pero esta escena es maravillosa, la de las escaleras de Odessa. Además que es mítica, porque la habéis visto 50.000 veces en reportajes, en fotografías. Es mítica esta escena. Esas personas corriendo, esas madres angustiadas, ese grupo de gente asustado, que dice, bueno, vamos a pedir la paz. Impresionante la escena, impresionante, de ritmo, de montaje, de bien fotografiado, de posicionamiento de cámara, de movimiento, de actuación, de reflejar la angustia de las personas. Una maravilla de escena. Y por último, comentar que Eisenstein tuvo problemas con esta película. Bueno, tuvo problemas en general. En general Eisenstein, que dices, bueno, un autor reconocido, un director soviético, un director ruso que ensalza el comunismo, pues con la película tuvo problemas. No con esta película, sino con su obra en general. Y muchas veces fue mal visto por los miembros del partido, por la cúpula que controlaba el poder.
algo que, bueno, suena, ¿no? Suena no solamente de Eisenstein, sino suena de muchos directores que son controvertidos, porque en definitiva el arte, el buen cine, desborda las ideas, desborda los pensamientos y va más allá de lo que a los líderes que quieren tener el control les gustaría. No os la perdáis. El acorazado Potemkin de Sergei M. Eisenstein. Gran fotografía de Edouard Tissé y Vladimir Popov. Un saludo.